Muy, pero muy bienvenidos, mis estimados telepensantes. Esta sí que es una situación difícil, la que estamos enfrentando. Previo plebiscito, ¿no es cierto? Está sonando mucho este río, trae demasiadas piedras. Así es que, como siempre, está con nosotros Martina Rau, nuestro convencional constituyente, el héroe de nuestro sector, junto a otros tantos que se la jugaron. Y está con nosotros convidada Josefina Soto. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesora del Diplomado de Derecho Administrativo, mención Bienes Públicos, y se desempeñó como profesora de la Cátedra de Derecho Administrativo entre los años 2006 a 2018. Usted ya va pispando por qué derecho administrativo, por qué vamos a conversar con una especialista que la Josefina fue coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda entre los años 2018 a 2022, abogada senior en materia regulatoria del estudio jurídico Arteaga Gorchilia, jefa de gabinete del ministro de Energía entre 2012 y 2014, coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda, directora municipal de la Fundación Jaime Guzmán y abogada de la misma fundación, y fue abogada de la Unidad de Control de la Municipalidad de Vitacura. Imagínense, tremenda persona que hoy día ha decidido hacer su aporte a esfera pública. Gracias, Josefina, por haber aceptado la invitación. Y Martín, qué bueno tenerte por acá, porque te echamos de menos la semana pasada. Gracias, buenos días, muy buenos días, Josefina, Vanessa. Hola Vanessa, hola Martín, gracias por la invitación. Estamos con el gran tema, ¿no es cierto? Las casas ahora están siendo marcadas. Yo partiría con algo bien particular como eso, porque desde ahí podemos empezar a ver cuáles son las dinámicas en que se está moviendo el gobierno en relación también con la Contraloría, todas las cosas que se dicen de CERVEL, cuáles son las principales aprehensiones, Josefina, que a ti te va produciendo como ver el avance de este proceso que tiene que desembocar en, uno diría, una de sus etapas en el plebiscito del 4 de septiembre, porque van a venir seguramente muchas otras etapas posteriores. Y creo que es un ambiente que está encrispándose poco a poco, si es que ya no partió bastante movido. Creo que tenemos un problema como estructural básico, que no sé si es el gobierno el que, por ejemplo, en este caso tiene que informar respecto del proceso plebiscitario. Yo creo que es un tema que no es menor porque el gobierno de turno, sea cual sea, digamos, siempre tiene su corazón puesto en un objetivo. Y ese corazón puesto en ese objetivo es claro respecto de las actuales autoridades. O sea, tenemos claro cuál es el norte y cuál es el foco que tienen. Entonces, con esta campaña, bueno, tú dices la marcación de las casas que salió recientemente, es un poco lo que es el voto informado. O sea, yo creo que no correspondería que el gobierno, me refiero, presidente de la República, ministro, subsecretario y todas sus autoridades, bajando hasta los alcaldes, que bueno, que son de elección popular, pero que también forman parte de una coalición, de un partido político y tienen su corazón puesto en un objetivo, tengan que informar. Entonces yo creo que aquí estructuralmente tenemos un problema. O sea, primero que nada, creo que no es el gobierno el que tendría que estar preocupado de informar, punto uno. La información, además, punto dos, ¿cuál sería la información? Porque la Contraloría, que es un poco el órgano rector en esta materia, ha dado luces, siempre genera instructivos cuando existen periodos eleccionarios o plebiscitarios, como es el caso, que aquí ya no se eligen a personas, sino que se vota por una u otra opción. En este caso son dos opciones, como lo dice la Constitución actual. Ha dado luces, pero creo que luces bastante tenues. Entonces, por ponerle un término más coloquial, porque creo que tendría que haberse puesto más fuerte en cuanto a poder resolver, determinar si existe o no intervencionismo. Y este voto informado no es tan informado, porque en el sentido de que no es solo el plebiscito, o sea, voto apruebo o voto rechazo, cuándo se vota, dónde se vota, cuándo empiezan los nuevos, digamos, los electores a saber cuáles serán sus locales de votación fruto de la última modificación. O sea, a partir del 13 de agosto es sumamente relevante meterse a la página del CERVEL y buscar cuál es el local de votación, especialmente para la gente mayor, que tiene dificultades un poco de acceder a los lugares, movilidad. Entonces, eso para mí es un voto informado. Ponerse a leer las disposiciones de la propuesta de nueva Constitución, creo que escapa del informar, porque si es por eso, bueno, informemos los 388 artículos, no el o los artículos que puede que convengan o no, dependiendo de cómo se lo mire y de si está completa la información, porque además son disposiciones que tienen numerales dentro del mismo artículo. O sea, hay
un artículo que me tocó el otro día analizar en un panel en la Universidad Católica, de la cual hago clase, digamos, y fui docente, como tú dijiste, hace hartos años ya, o sea, muchos años, pero tuve que dejar por incompatibilidad de trabajo, y tiene 9 numerales. Entonces, el análisis no es solo el encabezado, no es solo el título de la canción, tengo que saber el contenido que dice, porque el contenido se va desglosando, se va desgranando este choclo. Entonces, creo que es sumamente relevante lo que está sucediendo hoy día, y creo que no, yo por lo menos no lo había visto de tan descarnado. O sea, hay solo 4, digamos, instituciones del gobierno que pueden comunicacionalmente informar, porque la Contraloría dijo que tenían potestades, facultades de información. Entonces, los demás se tienen que quedar callados. Y de hecho, no sé por qué tendría que estar informando, y una opinión muy personal, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de la propuesta de constitución. Él está autorizado, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por la Contraloría. Entonces, son temas como sumamente interesantes, porque ¿cuál es el efecto de extralimitarse de esta mera información y pasar a ser intervencionismo político? La presidencia política yo creo que no existe. Cada uno, como ya dije al principio, tiene puesto su corazón en algo, en si aprueba o rechaza, y lo que se va a generar. Entonces, es sumamente interesante ver que estamos mal, porque no tendríamos que haber partido diciéndole que el gobierno se encargue de informar. Y el costo que ha tenido, además, o sea, costo que es necesario publicar hoy en día, digamos, la propuesta de nueva constitución, que yo la fui a retirar gratis, no tiene firma claramente, nadie me la firmó, nadie me puso ninguna dedicatoria, que ese es otro punto que podríamos también discutir. O sea, el costo no se sabe todavía cuánto es, estamos nosotros, y ya después más adelante te voy a contar del proyecto, y me imagino que por eso también me convidaron, que estamos realizando. Hay solo una licitación de la que conocimos, que son 445 millones, o sea, es necesario matar arbolitos para poder tener textos escritos cuando en las redes, el sistema electrónico permite acceder. O sea, este mismo canal, yo estoy leyendo, yo ya voy en el artículo 300, este mismo canal, vamos a terminar de leer la Constitución completa esta semana, y es cosa de ponerle play nomás. O sea, pero yo he sabido, Martín, que junto con como es de informar, entonces la información trae todas las perspectivas, ¿no es cierto? Y todas las opciones que están en juego. Entonces yo he sabido que junto con la Constitución, el proyecto de Frankenstein, de nueva Constitución, también te entregan la Constitución de 2005, y que te ponen la firma en los 2 libros. ¿Esa información será verídica? Mira, no, en terreno hemos visto de todo, que te entregan efectivamente el borrador actual, te entregan esa guía práctica que ya hemos dicho 1000 veces que no hay que leerla, y muchas otras cosas, pero en ingeniería siempre nos decían, 2 medios puentes no son un puente, digamos, y lo que pasa acá es que te muestran pedacitos de la Constitución, extractos, fragmentos. Entonces, si alguien quiere informarse, como decía Josefina, bueno, hay que leer el texto completo, analizarlo, y cada uno sacará sus conclusiones. Pero tener al gobierno efectivamente haciendo campaña, porque eso es lo que está haciendo, digamos, teniendo un voto no informado, un voto coaccionado, porque cuando vienen los funcionarios, me tocó acá, estuvimos con una junta de vecinos en Ñuble hace pocos días, y me decían, oiga, vino funcionarios del Ministerio de Vivienda que andan con un funcionario de Valparaíso, acá en Ñuble, y están hablando de los beneficios de este borrador constitucional. Se andan haciendo campaña desatadamente, y no solamente el tema de los fondos públicos, sino que es la autoridad, es el gobierno. Y ahí quiero ir al punto. Hay un deterioro y un descuido total por el cargo, por el rol del Estado, digamos. Y por eso es muy importante que el Estado sea neutral, porque atiende a todos los chilenos. Fue elegido efectivamente no por todos, pero bueno, la democracia, y atiende a todos los chilenos. Y cuando toma posiciones políticas, claramente es un pequeño paso, pero muy, muy importante, muy decidor hacia un totalitarismo, hacia un Estado sesgado completamente. Y ahora ya cuando dicen que van a ir a marcar casas y cosas de ese estilo, colabora en este ambiente que yo les comentaba. O sea, en terreno, estuve volanteando en Maipú, en Recoleta hace algunos días, y súper buena recepción del rechazo, pero muy para callado. ¿Ah? Oiga, no, no, es que sí, yo voy para allá, pero oiga, usted cuídese, ¿qué hace usted acá? Porque me reconocía la gente en la calle, imagínate, como si no fuera famoso, pero por la pelada ahora sí. Decía, oiga, pero usted, ¿qué hace acá? Cuidado, le pueden hacer algo. O sea, realmente hay temor. Y eso es muy tremendo, digamos. Imagina que estamos en una discusión política, una discusión que quería ser intelectual, y hay temor en la calle, y por eso que el Estado y los organismos públicos y los municipios estén realmente invirtiendo recursos y con presencia de esas autoridades por una opción,
no colabora precisamente que sea una elección objetiva, libre, y precisamente por eso hay que ser muy crítico con estas actitudes. O sea, yo creo que el asunto va por la línea de lo que plantean ustedes dos, y en el sentido de que además se empeora mucho cuando uno piensa las denuncias que ha hecho, por ejemplo, Sergio Mico, respecto a que después del 18 de octubre hubo partes de las comunas que quedaron absolutamente a merced de los narcoterroristas, y ya teníamos denuncias nosotros, como canal, digamos, gente que nos ha venido informando que en la votación anterior pasaba ese fenómeno que tú advertiste, Martín, de que la gente tenía que probar que su voto había sido por el apruebo, porque estaba amenazada. Ahora, ¿qué interés político puede tener el narco en que aquí salga el apruebo? Esa es una tremenda pregunta. Yo a veces, y por eso es que también queríamos pedirle a Josefina que nos explicara de qué se trata esta iniciativa de Yo Te Fiscalizo, porque hay muchas preguntas que uno se está haciendo en este país y que nadie responde. Una de ellas, por ejemplo, es, existe la denuncia explícita de un diputado, no me acuerdo si el apellido Urrutia, no me acuerdo cuál es, que en el mismo Congreso, frente a lo que a lo que es este proyecto, que no sé si se habrá aprobado finalmente, porque está dentro del marco de la reforma tributaria, del 1% de los más ricos, etcétera, le dice al Partido Comunista y le dice al Partido Socialista que ellos son los partidos más ricos del país y que entonces ellos también tendrían que tributar. Y a mí me encantaría, por ejemplo, preguntarle a Yo Te Fiscalizo, ¿por qué tenemos un partido comunista que tiene un 5% de representación? Hoy día, claro, está en el poder, pero porque ellos se dedican a eso, se dedican a, en lugar de generar consenso y persuadir a la gente, a articular trampas para poder situarse en la cúspide de las instituciones, manejar el poder. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la plata esta gente? ¿Por qué son los más ricos? A mí me han llegado personas que, estas son hipótesis, yo aquí no voy a, no estoy afirmando nada, pero gente que está dedicada al tema inmobiliario que me dice que hoy día las propiedades en el centro, curiosamente han bajado mucho de precio, nadie sabe por qué, una cosa increíble. ¿Quién estaría comprando? Nuestros amigos, los nunca bien ponderados, los partidos más ricos de Chile. Eso es algo que me llegó a mí, no estoy diciendo que eso sea, que usted lo tenga que tomar, eso habría que, por ejemplo, preguntarle a Josefina, ¿cómo podría hacerlo yo para que me diesen una respuesta a través de Yo Te Fiscalizo a ese tipo de asuntos, o más bien se trata de otro tipo de asuntos? ¿Cómo funciona esta instancia? Sí, Yo Te Fiscalizo es una iniciativa de fiscalización ciudadana y efectivamente actualmente estamos recibiendo muchas denuncias y nosotros está a cargo, un poco para darle contexto, Yo Te Fiscalizo está a cargo de la unidad de fiscalización del Instituto de Ideas Republicanas. La unidad encargada de fiscalización creó esta plataforma y esta plataforma el objetivo que tiene básicamente es controlar y fiscalizar autoridades y funcionarios públicos. Ese es un poco nuestro norte. Y esta fiscalización se hace a través de distintas herramientas que hemos creado. Tenemos una página web que es www.yotefiscalizo.cl, que si ustedes se meten está bastante, digamos, pelada, entre comillas, o vacía, no tan llena, para no herir con el término, se está poblando. Se está poblando. Entonces, y tenemos presencia en redes sociales, en Twitter y en Instagram. También Yo Te Fiscalizo _. Y la idea es que la gente haga denuncias. Estas denuncias son a través de un formulario que es bien sencillo y que está ahí mismo, uno lo pincha y pide mínimas descripciones, un correo electrónico para poder responderle en la medida en que, por ejemplo, nosotros acojamos las denuncias que ya hemos presentado, algunas que nos han hecho ante los organismos públicos y les hemos respondido a las personas. Entonces, simplemente, por ejemplo, lo que tú comentabas, Vanessa, de que tienes información, la idea es que nos puedan proporcionar algún antecedente, porque es un equipo multidisciplinario, pero somos pocos, digamos, como toda corporación y sin fines de lucro, no damos mucho abasto, entonces somos pocos por ahora, esperamos después poder optar quizás a obtener financiamiento extranjero, de algún fondo que se pueda dar para poder contratar más manos que nos ayuden, pero en el fondo la idea es que nos entreguen cierta información, nosotros la analizamos, vemos la pertinencia de la información, porque nos han llegado, bueno, desde malas palabras en el fondo, en el correo, bueno, esa es la libertad de expresión y hay que entenderla y aceptarla, y además no solo para cuando nos conviene, para todo,
y la analizamos y bueno, la idea es elaborar un documento formal, porque aquí hay abogados con experiencia también en el sector público, y redactamos un escrito, un documento, un papelito, y este documento lo presentamos a los organismos que tienen competencia para conocer. Muchas veces la gente ve cosas irregulares de su alcalde, del funcionario cercano, incluso de algún miembro de alguna corporación municipal, y dice, ¿qué hago? Claro, no tiene las herramientas. Nosotros, así como Martín dijo que no podían existir dos puentes cortados, nosotros somos el puente que une entre lo que el ciudadano, la persona, digamos, de a pie, de calle, ve las cosas y se las presentamos a la autoridad. Y eso lo formalizamos a través de un escrito, como les decía. Por ejemplo, hemos hecho ya, partimos ahora en julio, así que tenemos, o sea, julio, bueno, el mes pasado, presentamos más de 15 denuncias, por ejemplo, en la Contraloría General de la República. Y por eso yo decía que encontraba que tenía un rol un poquito no tan activo, porque siendo época de campaña plebiscitaria, obviamente tiene que poner o administrar su cabeza máxima, el Contralor, los medios necesarios, en este caso recursos humanos, de gestión de personas, para poder solucionar los temas ahora ya. A nadie le interesa que vaya a emitir un dictamen en octubre próximo, diciendo si era irregular, ajústese. Ya, pero eso es extemporáneo. Y la idea es controlar. Entonces nuestra labor es controlar y fiscalizar y presentarla ante las instancias respectivas. Y la idea es que las personas tengan acceso, si quiere podría ser anónimo, pero el correo, digamos, para que puedan recibir un feedback, una respuesta, ojalá sea, igual lo pueden crear para el momento, o sea, nadie pide acá, porque nadie los va a estar anotando ni controlando. Y de lo que tú decías, efectivamente nos puede llegar la denuncia y nosotros la vamos a investigar. Hoy en día el foco, o sea, nuestro proyecto es a largo plazo, pero el foco de hoy día es el plebiscito. O sea, aquellos que nos han mandado denuncias de otros temas, por ejemplo, de propiedades, que justamente cómo es posible que determinados partidos tengan una cantidad de patrimonio no menor, que obviamente también tendría que pagar los impuestos que corresponde, y que obviamente se entiende que muchas veces quizás son por pagos, compensaciones, beneficios que tuvieron por cierta calidad de organización en su época respectiva, que tuvieron indemnizaciones, etcétera, vaya a saber uno. Eso lo vamos a analizar después, digamos, nuestro foco ahora, y hemos recibido muchas denuncias, digamos, de intervencionismo político. Por eso yo te decía, cuando las autoridades o el presidente dice que él no está haciendo intervencionismo, que solo se dedica a informar, no es efectivo. Tiene todo desplegado, un equipo, su aparataje estatal, en pro del una de las dos opciones de la prueba, y eso es marcado, es evidente, la gente lo sabe, la gente lo ve, y quizás con esto de que al final te estigmatizan por pensar distinto de lo que dicen uno, al final uno ya no se queda callado, no habla, o gente que se asusta legítimamente, y en vez de votar lo que su corazón dice, lo que las fuerzas coactivas externas te obligan. Entonces nuestra labor básicamente es esa, es fiscalizar que la autoridad se preocupe de actuar para lo que le corresponde y para lo que fue nombrada, que es para servir y no servirse del cargo, y no aprovecharse ni de su autoridad, ni de su cargo, ni de los recursos ni bienes públicos que tiene, ya sea autos, que a veces son más evidentes y lo tienen más claro las autoridades, que no lo pueden hacer. Pero hoy en día, por ejemplo, y que nosotros en nuestra plataforma subimos, también tratamos de explicar lo que dicen los organismos públicos. En este caso, como es plebiscito 2022, subimos los dictámenes de la Contraloría. ¿Qué son los dictámenes de la Contraloría? Son interpretaciones que la Contraloría hace de los textos legales que rigen a las autoridades públicas, presidente, ministro, subsecretarios, como les digo, alcalde, etcétera. Delegados presidenciales, que también están bastante desplegados en las regiones de Chile, las provincias, también haciendo su aporte al mandato presidencial, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se lo explicamos en sencillo, porque obviamente la gente no tiene por qué entender lo que dice una norma, y por eso es tratar de, en palabras claras, quizá un poquito más autodidacto, ¿no? Dependiendo cómo nos va resultando según las características propias. Pues a mí me encantan los nombres, digamos, los artículos, los números, me fascina nombrar leyes, textos refundidos, lo gozo, digamos, pero eso a la gente no le interesa y no lo entiende. Entonces, en sencillo, en un video cortito, por ejemplo, les explicamos. Y hoy en día es evidente, por ejemplo, la Contraloría sacó hace poquito, el 26 de julio, un dictamen en que dice claramente que la alcaldesa de La Pintana, la señora Claudia Pizarro, está ocupando tiempo de su jornada de trabajo para pronunciarse por la opción apruebo. O sea,
¿qué más evidente? Y le da, y a Ya, pero los José, alcaldes, ¿cuántos años de cárcel tiene si es que se prueba que esto es cierto? ¿Cuántos millones de dólares tiene que pagar de multa? Porque acá nosotros tenemos toda una normativa salvaje, boy, salvaje, pero que termina en que a nadie le importa porque con suerte te vas entonces a un comité de ética para que te enseñen a no coludirte con los precios y todavía yo no conozco a ningún grupo político que lo haya mandado a un comité de ética. Entonces, por eso tenemos una clase empresarial que es infinitamente superior a nuestra clase política. No sé, ¿cachai? bueno, es que ahí hay un problema sumamente interesante de lo que tú levantas. Al final, si uno no tiene el chicote chillón que te está golpeando, digamos, un efecto negativo, te da lo mismo lo que dice la normativa. Y lo que pasa es que hoy en día la Contraloría, a pesar que dijo que era improcedente, o sea, quiso decir, no puede ocupar su red social Twitter, por más que sea de ella y no pagada por, digamos, todos los chilenos, no puede en horario de trabajo hacerlo. Pero yo también ahí encuentro que es delgada la línea, porque su Twitter, por muy personal que sea, por muy celular que ella pague, cuando en su banner arriba dice alcaldesa de la Municipalidad de La Pintana, alcalde no sé qué, y yo no veo ninguna foto levantándose en la mañana tomando desayuno, yo no veo ninguna foto de las vacaciones con su familia. Entonces, no es que sea personal, pierde el carácter de personal ya institucional, porque ¿qué es lo que hace? Es publicitar toda su gestión. Entonces, también la línea es bien delgada. ¿Y cuál es el efecto? La Contraloría dijo, ya no se puede, no ocupe su tiempo de jornada de trabajo, y le informa al Consejo Municipal, notifica a la Secretaría Municipal, que es la encargada de recepcionar toda la información, para que el Consejo adopte las medidas. ¿Y qué es lo que hace el Consejo? El Consejo, por la ley de municipalidad, no voy a decir artículos ni la letra ni nada, por la ley de municipalidad, el Consejo podría acusar al alcalde o la alcaldesa en este caso, si es que estima que esa contravención es grave a las normas de probidad administrativa, porque ocupar la jornada de trabajo para hacer otra cosa es contravenir las normas de probidad administrativa. Entonces, pero el Consejo necesita un tercio de sus concejales para acusarla. Y si todos los concejales son del mismo partido político, de la misma tendencia, Y eso no va a ser porque hubo cariño, un hazlo. proselitismo político en campaña y No, no, por supuesto que no. no. Martín, esto de que ahora más encima, además de las casas marcadas, que evidentemente que yo me imagino que cada casa marcada con el apruebo tiene que tener una familia a su interior diciendo que bueno porque me va a llegar una caja más grande a fin de año para Navidad o algo así, porque además del miedo, también está el asunto de que tú crees que te van a premiar, porque al fin y al cabo estás apoyando la opción gobierno, que son los que redistribuyen a través de este tipo de políticas sociales, bonos, etcétera, etcétera, y llegan a las familias con este tipo de beneficios. Además de eso, ahora nosotros sí nos vamos a enfrentar a algún tipo de, bueno, la Josefina, Martín y todos los que estamos por el rechazo, los amarillos, todos vamos a probablemente empezar a vivir una situación muy compleja si es que se llega a aprobar esta ley de noticias fake, porque nosotros aquí, obviamente que todo lo que estamos diciendo, mi estimado telepensante, es fake, porque ellos definen fake como aquello que no, que contraviene lo que ellos promueven. ¿Cómo ves tú el ambiente, Martín? ¿Cómo puede ser que vaya avanzando esto? ¿Qué significado tiene al final todo esto? Sí, es re importante. Solo un dato antes, y a todos los amigos telepensantes, sigamos aquí a Yo Te Fiscalizo. Tiene ya varios seguidores, pero es súper importante porque aparte de la fiscalización formal que se hace, chuta, la denuncia pública es súper importante hoy día. Entonces ahí está en Facebook, me metí en Instagram, ya lo estoy siguiendo, Twitter, entonces todos hagamos la pega Claro. y pongamos a seguirlo y pesquemos las noticias, démosle bombo estos días para que haga revuelo. Y para aclarar, entonces, cualquier cosa que yo vea de un alcalde, de un funcionario público, de un espacio municipal, de un recurso público, yo lo puedo denunciar ahí, entonces, según lo que nos decía Josefina. Y ahí vamos tirando ideas en este Contralorito, pero este es de verdad, digamos, ¿no? Contralorito 2.0. ¿No? Oye, sobre lo de la cancelación y la persecución, es impresionante el ambiente que hay en la calle. Es impresionante, disculpa que vuelva a lo mismo, pero es que a mí no me había tocado vivirlo y ver o sea, un presidente y su grupo cercano, no sé, pues, veíamos el episodio de Matías del Río recientemente, ¿no es cierto? Que lo sacaron de un programa. Vemos que le respondió a la Connie Hub, ¿no es cierto? Directo, un mensaje, diciendo, oiga, usted tal cosa, increpando el presidente de la República. Y totalmente falso, digamos. Entonces, bueno, es súper grave porque efectivamente desincentivas a que las personas opinen y participen. El otro día estábamos con un grupo de jóvenes que trabajamos juntos acá y una niñita que está en el colegio me decía, oiga, yo subí cosas a mi Instagram
y en el colegio me funaron, pese a que es como mitad y mitad, pero no, las personas que están por la opción apruebo muy agresiva, muy, muy agresiva. Y eso es muy complicado, porque efectivamente, al final, ¿a dónde queda el respeto, la tolerancia, la democracia, en fin? Y yo creo que aquí cuando la institución, como decía Josefina, sabemos un alcalde que él dice, no, estoy fuera de mi horario de trabajo, pero igual uso mi cuenta personal, pero mi cargo de autoridad para imponer o para decir que esto es lo conveniente para la comuna. Recordemos que los alcaldes no fueron elegidos para opinar en un plebiscito, ¿ya? Ellos están encargados de ser el ejecutivo y administrar una comuna, pero utilizan políticamente esa plataforma, es muy complicado. Y por eso, Vanessa, yo no sé cuál tú tenías, me imagino, mucha información o conocimiento de casos muy fallidos, digamos, de países que esto ha sido nefasto. Pero ¿cómo se sale de esto en esta etapa temprana que estamos, pero muy peligrosa? Yo me acuerdo cuando fui a Cuba, las casas estaban marcadas. Efectivamente, no sé, ver ahora creo que una diputada comunista dice que va a ir a marcar casas, y bueno, lo primero, oye, estamos igual que Cuba, donde se marcaron las casas que pertenecían al Comité de Defensa de la Revolución. Acá están en el Comité del Apruebo. Me acuerdo, las casas estaban marcadas y yo preguntaba que eso no, pues. Él es del Comité de Defensa de la Revolución y por tanto él tiene más beneficios y el resto de los vecinos de la cuadra, cuando quieren hacer algo, tienen que llevar una recomendación de él, el que tiene la casa marcada. Entonces imagínate a lo que se llega. No digo que eso va a ser mañana, pero cuando te dicen que hay que marcar las casas, Es que sí que va es a muy ser grave. mañana, es que sí va a ser mañana, Martín, porque no sé si es que, al menos yo siento hace rato cómo suben la temperatura del agua. O sea, yo estoy ahí en la olla y a mí yo no me he acostumbrado a la nueva temperatura. O sea, hay demasiada gente en este país, acá lo quiero decir con todas sus letras, o sea, el hecho de que las personas sigan aceptando medidas que no corresponden a nuestra situación sanitaria, se han transformado en medidas de control social y que el día de mañana sirven para cualquier cosa a través de tu carnet y el código QR te pueden ver si es que tú cómo votaste, todo. O sea, que la gente siga aceptando esto, a mí me habla y que sigan solos caminando por la calle con un tapaboca, no voy a usar las palabras para que no me censure YouTube, me habla de un país que realmente no está bien. O sea, nosotros como chilenos no estamos bien, aceptamos Un demasiado fácil, sí. ¿sí? Oye, un dato, Vanessa, de eso. Me llamó la atención Ojo con el que vengo lenguaje llegando al porque norte. censuran. Ojo. Sí, sí, Ya. partí del norte, de Arica abajo, y en varias ciudades vi pequeños grupos a las horas normales de trabajo protestando contra esta cosa, contra esta tiranía, digamos, de estas cosas que hay que Claro, usar y todo el lo cuento. que pasa Pero es me que llamó mucho la atención. O sea, gente sí, protestando contra pero esto, no pequeños estaba dentro de grupos, mi ¿cachai? pequeño Son muy grupo, pequeños grupos y todos los pero días en activos, el digamos. Mercurio se hace el esfuerzo de llevar, que yo aquí los felicito, se hace el esfuerzo de llevar alguna carta que vuelva a poner sobre la mesa. A ver, ¿cuál es el tema? Yo entrevisté hace muchos años, en 2011 hice mi magíster en ciencia política y mi tema fue el modelo económico desde la perspectiva liberal para saber si este era un modelo económico el que estaba en el ladrillo más liberal, clásico, más libertario, laissez-faire, o era más socialdemócrata, ¿ok? Entonces yo en 2011 ya estaba metida en ese tema y fui a entrevistar a Patricio Mele. Hice muchas entrevistas a, qué sé yo, a Christian Larroulé, a Harald Beyer, a todo el mundo, a French Davis. Traté de traerme a toda la gente que tuviese realmente una opinión muy bien formada sobre el tema. Y Patricio Mele me dijo algo que se ha vuelto a repetir muchas veces en las conversaciones con quienes tienen una mirada más del bosque que del árbol, que ha sido nosotros los chilenos, cuando promulgamos leyes no somos capaces, si nos damos, o si planteamos un proyecto, política pública y lo implementamos, no somos capaces cuando funciona mal de quitarlo, de sacarlo. Cada cosa, por eso es que a ti te ponen un impuesto y te dicen, no, si va a ser solamente para la reconstrucción del terremoto, ahí quedó el impuesto, para siempre, digamos. No tenemos la más mínima posibilidad. Entonces, acá, ¿qué es lo que se hizo? Se tomaron una serie de medidas, producto de que en su momento había, digamos que tomarlas. Dejémoslo ahí. Cada uno tendrá su opinión al respecto, pero vamos con la OMS. Ok, perfecto. Pero en este momento, o sea, uno lo ve, yo estuve ahora en Alemania, uno lo ve con los suizos, uno lo ve, la gente se revela uno a uno. O sea, esto de que en Alemania solamente tienes que usar esta cosa en la cara cuando tomas el transporte público. Y la gente se revela toda. O sea, ya no quieren más. En cambio acá, tú sigues entrando a un restaurante y te siguen pidiendo tu carnet para el paso y qué sé yo. Y uno dice,
francamente, si nosotros vemos lo que pasó con el Transantiago, tú hubieras puesto el Transantiago en Argentina, te lo queman entero, pero de una. Acá la gente pasó de tener un sistema de transporte público con todas las pifes que tenía, pero eficiente, que llegaba rápido, que estaba bien tejido, etcétera, a hacer una cola infinita, como si fuese régimen de Allende, digamos, y ahí se pusieron a la cola. Entonces, es que tenemos una capacidad de adaptarnos y de tolerar, absoluta. porque el chileno somos muy tolerantes, es impresionante, o sea, no tolerantes, aceptamos y nos adaptamos a cosas que realmente en otro país o una persona que defiende la libertad, en fin, no toleraría. No aceptaría. Bueno, y eso es lo que me lleva a mí a decir que esto no va a avanzar lento, que esto va a ir muy rápido. Porque, porque fuera de cierto grupo que son los amarillos, de una cierta derecha, que es una derecha que tiene principios, y de algunos resabios demócratas que puedan habitar el PPD, el PR y el PS, hasta ahí llegamos, algunos resabios, o sea, de 100 habrá uno que todavía siga siendo demócrata. Fuera de esa gente, realmente la gran mayoría de la población lo único que quiere es estar tranquilo, poder trabajar, poder parar la olla, ni siquiera se fija cuánto le quitan en impuestos, a qué se destinan esos impuestos. Por eso es que el malestar después crece tanto cuando se publican un par de casos de corrupción. Entonces la gente ya no quiere más guerra porque está oprimida, pero sigue cargando el peso, sigue cargando el peso. Entonces a mí lo que me pasa es que creo que este es un país que tiene como alma para vivir bajo regímenes, digamos, dictatoriales o totalitarios, tiene como el alma, porque acepta todo esto con tal de que haya paz y haya tranquilidad, voy a ir a votar a prueba, con tal de que... Y hoy día quienes están en el poder, y por eso es que es tan frustrante para alguien como yo, que yo estudié 14 años, como cuáles son las condiciones que llevan a que una democracia se transforme en totalitarismo. Hice mi doctorado en esa cuestión. Tuve realmente, y era tan obvio, y que una persona, perdona que se lo diga así, pero por ejemplo como Ignacio Briones, no haya visto que la opción no era José Antonio Kast, un súper conservador, versus un socialdemócrata más joven, con un poco más de aires revolucionarios, pero porque es poesía nomás, pura poesía, que no lo haya visto una persona de la cual uno espera que tenga esa comprensión, cuando uno ve lo que es el Frente Amplio, cómo ha actuado, cuando uno lo compara con experiencias desde la rusa en adelante. Entonces uno dice, ¿qué pasa que nosotros aceptamos todo, que no nos damos cuenta? Y aquí voy con todo esto, es que era obvio que si esta gente llegaba al poder, iba a hacer lo que está haciendo. Es obvio, lo de Matías del Río, mira, el primerito, pronto vienen por usted, si no se preocupe, si esto le va a tocar, a todos le va a llegar su dosis. Y la pregunta es qué va a pasar ahí cuando uno ve a gente como Izquierdo, a Hugo Gutiérrez, gente que está en el poder que tiene ganas de imponer un totalitarismo y gente desde la ciudadanía que quiere decirles paren con todo. Entonces el proceso de polarización es gravísimo. Y la nueva constitución, yo no sé, Josefina, cómo lo ven ustedes con el Yo Te Fiscalizo, porque si llega a salir a la prueba, que aquí están puestas muchas fichas, hay aviones incluso puestos, aviones con gente, que no precisamente tenía su pase y que llegó a Chile, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo ven ustedes de seguir en adelante bajo esta nueva normativa? ¿Qué es lo que va a significar decir yo te fiscalizo con la aprobación de nuestro oxímoron frankensteiniano constituyente? O sea, ¿qué es lo que se va a fiscalizar ahí si establece privilegios a priori y destruye la igualdad ante la ley? ¿Cómo lo ven ustedes desde el yo te fiscalizo? La verdad, todavía no hemos llegado a esa instancia. Estamos recién partiendo y estamos abrumados con todas las denuncias que nos llegan, porque hemos visto que actualmente, con la constitución actual, ni siquiera se logra solucionar los problemas ni poner un párele. Entonces, de verdad, no quiero empezar agosto amargándome, digamos, con solo ese pensamiento de que sí tenemos un plan de trabajo, pero ni siquiera era bajo la propuesta de fiscalizar toda esta nueva, digamos, normativa que además se va a crear, que eso es muy interesante porque para crear nueva normativa uno también necesita plata para poder llevar a efecto esto. Y los costos que tiene, que anunció recién el Centro de Estudios Públicos, es impresionante, o sea, es incalculable y en la práctica va a hacerlo inviable. Entonces vamos a tener una normativa que no, más allá de lo que cada uno quiera hacer, no se va a poder llevar en la práctica, concretar, o si se va a concretar paulatinamente de manera desfasada, porque la gente cree, y ese es el problema, y no sé cómo poder tratar de llegar a poder explicarle
de manera que entiendan que no porque se consagre el derecho a la vivienda digna, no porque se consagre el derecho al cuidado, no porque se consagre el derecho a la alimentación saludable, nutricionalmente adecuada, yo voy a obtener el derecho al día siguiente. Entonces es vender sueños, y los sueños son muy lindos, y las esperanzas es lo que uno siempre mantiene y nunca se pierde. Pero otra cosa es con guitarra, es el tema práctico. Entonces es muy difícil poder. O sea, de partida, si tú me preguntas ahora, ¿qué va a hacer yo fiscalizo? Claramente tenemos nuestro plan, pero nuestro plan, digamos, post plebiscito 2022 es otro, no lo voy a, digamos, a lanzar ahora ni anunciar, pero no está pensado ni siquiera desde esa mirada. Pero ¿cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo fiscalizas? Si efectivamente después, ¿qué va a hacer la Contraloría? O sea, hoy día tenemos un Congreso cuya Cámara de Diputados es el que fiscaliza los actos del gobierno, después la Cámara de Diputados y Diputadas, que es digamos una suma de cosas, pero que tiene un tinte claramente ajeno a la realización práctica. O sea, no te podría responder en realidad, creo que digamos, ya me abrumé solo con la pregunta, porque creo que no la teníamos ni siquiera, digamos, estructurada. Entonces va a ser muy difícil, va a ser difícil. Es un muy buen desafío, porque además todo lo que dice la Constitución no es que la Constitución baste, requiere leyes que le den la bajada. O sea, y eso es lo que también hay que entender. Una Constitución de 388 artículos es muchísimo. O sea, la Constitución de Estados Unidos, ¿cuántos tiene? ¿Y funciona Estados Unidos o no funciona? La nuestra tenía 120 artículos, digamos, con todas las modificaciones había y puede haber, y funcionamos 42 años, o sea, seguimos funcionando, digamos. Entonces, claro, uno puede adecuarla, y eso es lo que yo siempre decía, cuando uno quiere arreglar algo, si quiero arreglar la cocina, no boto la casa entera para arreglar la cocina, o el baño, para modernizarlo. Cambio algunas cosas, y eso es un poco lo que uno hace con las reformas, y quizás con estas modificaciones de los quórums la gente puede entender que es más fácil, pero la nueva propuesta tiene unos quórums altísimos, entonces ¿en qué quedamos? O sea, se quejan de lo actual, pero lo futuro lo hacen igual o peor. Entonces, pero para concluir, no lo tenemos todavía enfocado. La fiscalización va a ser muy interesante, efectivamente, ya lo encuentro sabrosísimo, pero claro, es ver a qué instituciones y las autoridades de turno que son elegidas, que cada vez son más políticas, no técnicas. No, yo creo que nadie está obligado a lo imposible, la verdad, porque fiscalizar esta nueva constitución, imagínate, de partida, todo o sea, lo que le hemos leído, yo soy ingeniero, no nada que ver con las leyes, digamos, pero son muchas cosas muy etéreas, digamos, cientos o decenas, al menos decenas de principios, unas cosas, no sé, administrar tal cosa de manera democrática, plurinacional. Imagínate fiscalizar que eso se cumpla. Crea, si tú sumas al menos 120 entes constitucionales nuevos, al hacer la lista. Si lo multiplicáis, porque hay varios que son comunales y otros que son por cuencas, 101 cuencas, bueno, llegáis a 1200 entes. Más encima, muchos de esos entes pueden darse su estructura propia, según sus propios estatutos. Imagínate, la Contraloría hoy día va a fiscalizar al municipio y sabe que hay un encargado de control. Después va a llegar a fiscalizar y dice, no, es que el control lo hace el chofer del camión de la basura. No sé, pues esa es nuestra estructura. Imagínate fiscalizar, siendo que los municipios donde más corrupción hay, digamos. Entonces, fiscalizar este nuevo texto constitucional, o sea, realmente no se pensó desde el punto de vista de control, y se pensó que, claro, que todas las personas son muy buenas personas y que no hay corrupción, siendo que lo que necesitaba este país precisamente, y era una de las cosas que a mí me motivó meterme en esto, era poner normas anticorrupción, digamos, y que las personas corruptas y en el sector público y privado se fueran a la cárcel, digamos, y que eliminemos las cosas que no funcionan. Y la Vanessa lo decía. No sé quién te lo dijo en la entrevista, pero muy parecía una frase de Milton Friedman, ¿no es cierto? Y la diferencia entre el sector público y el privado es que en el público yo creo cosas, y si es ineficiente, creo otra más. Y en el sector privado desaparece y lo reemplaza alguien que ofrece mejores productos y servicios. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo crear mucho Estado más, y al final, Josefina, yo creo que está bien, por un lado es que la gente no sea ilusa, que no crea que esto va a ser de la noche a la mañana, todas estas promesas, estos 103 derechos que hay en la Constitución, desde el cielo nocturno estrellado, y en alimentación te faltó que tiene que ser agroecológica también, y la energía vital también, todo eso. Si al final es que la cuenta la paga la gente. Y yo centro harto de mi charla en eso, que la gente se dé cuenta que yo le puedo prometer todo esto y lo puedo hacer de manera eficiente, encima como Estado. Imagina que existiera eso, que el Estado lo hace de manera eficiente, inmediata, al tiro. Pero la cuenta la paga usted, o sea, en vez de pagar un 30% de impuestos que pagan las personas más pobres en Chile, entre FONASA, el 19% de IVA y los impuestos específicos, paga un tercio de impuestos a las personas más pobres.
oiga, va a tener que pagar un 50, un 60, para que el Estado le devuelva eso en forma de servicio de manera ineficiente con un costo de operación enorme. Entonces, al final, la gente tiene que entender que no solamente es la ineficiencia del Estado, que eso nunca va a suceder, sino que además lo van a pagar ellos con un sobrecosto enorme, enorme, como lo vemos en salud y muchas otras cosas que no vamos a entrar al detalle. Y ahí, Martín, perdón que interrumpa, pero ahí también es súper interesante, porque una cosa es lo que el Estado promete. De hecho, uno de los derechos que a mí me llama mucho la atención cómo se va a ver en la práctica es el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. O sea, la macrozona sur va a estar, pero saltando el día siguiente si se aprueba, va a presentar todos los recursos a haber y por haber por la falta de un entorno libre. Plaza Italia, o sea, que no se puede transitar en determinados días, los viernes, ahora creo que está más tranquilo, pero si no, toda la gente del sector, Las Tarrias, Parque Forestal, Plaza Italia, que decir, tiene que encerrarse en sus casas, literalmente Bueno, como preso. pero hay que ver en la Araucanía, porque quizás con la cosmovisión de esa nación se entiende que hoy día están en un medio ambiente libre de violencia. Pues. No, Habrá pero que ver y según Yaitula además, su visión José, intercultural, digamos. sí, pues y Yaitule es una, él lo que quiere es la paz, si él quiere la paz para la nación mapuche, y él es una especie como de Gandhi, pero lo que pasa es que en este periodo, bueno, hay alguna pataleta, digamos, pero él es olvídate, es un profeta de la paz, así que cuando tengan ya todos sus Claro. territorios, y cuando ellos estén a cargo de todo, y cuando puedan terminar de explotar absolutamente toda la madera de las forestales y quedarse con la plata que eso signifique, y cuando tengan los espacios libres de cualquier interferencia del Estado o del Estado de Derecho para que fiscalicen la comercialización y producción de droga, entonces probablemente cuando tienen ya esos territorios, porque yo creo que esto es lo que está en la cabeza de alguna gente, sobre todo gente del Poder Judicial, yo creo que creen que esta gente con algo se queda tranquila. Jamás ha pasado eso. Si uno ve la historia de las FARC o del ELN o de todos estos grupos que han sido, miren el mismo Maduro, Maduro tiene toda Venezuela, no, pero ahora quiere también la nación indigenista, entonces a través de la teoría García Linera llegar con Bolivia a Chile, y además hay un artículo en la Constitución que establece que las comunas que estén en una situación limítrofe, comunas indígenas que estén en una situación limítrofe con otras comunas indígenas, pueden hacer alianzas, o sea, definitivamente se borran los límites entre los países, y esto es algo que va a preocupar, por supuesto, que Argentina, que ya pateó la mesa con el tema del Gualmapu. Entonces, acá definitivamente a río revuelto ganancia de pescadores, y lo que yo creo que la gente no termina de entender es que generar caos y destrucción pueda ser un objetivo. Pero es que el tema es que el narcotráfico solamente puede capturar los territorios y esclavizar a la gente en la medida en que hay caos y destrucción y no hay presencia estatal, y en la medida en que reemplazan la presencia estatal. Entonces, cuando nosotros ahora tenemos un gobierno que con esta cuestión de marcar las casas, que con un contralor que dijo que había que implementar este proyecto de nueva constitución, si gana, hay que implementarlo por decreto. O sea, estamos hablando de que Don Bermúdez está a favor de la dictadura. Eso es dictadura, donde tú lo llevas, porque es la suspensión de todos los derechos y de los otros poderes del Estado en la implementación del proyecto de nueva constitución. Estamos hablando de un CERVEL que, como bien decía Josefina, que es esto de que tenían harto tiempo para haber dicho, bien, cuándo van a estar los locales de votación, etcétera, y por qué hicieron toda esta reingeniería, y un CERVEL que está siendo poco transparente para muchos de nosotros, que nosotros tenemos preguntas, ¿por qué se revelaron todos esos datos de los votantes? Y todavía no tenemos absolutamente ninguna respuesta respecto de eso. Entonces, y ninguna sanción. Ni una sanción. Porque por último, si es un error, porque aquí los errores administrativos son permanentes. Antes no existían, acá la gente se escuda, las autoridades, error administrativo, perdón, pero tú estás cumpliendo un deber, una obligación, tu trabajo, y tú tienes deberes que tienes que cumplir, y ante el incumplimiento existen sanciones, y esas sanciones no se ven últimamente. En el mundo privado uno se condorea, gracias, cariños, te llamamos, para afuera, acá no, y además están pagados por todos los chilenos, y son sueldos que, déjenme decir, no son malos, o sea, están por sobre los 500.000 pesos del ingreso mínimo que decía, o de las 10 veces que decía, planteó el presidente Enz cuando era candidato. O sea, no se han cumplido, él dictó un instructivo de reducción de sueldo y no se han cumplido, nosotros fiscalizamos eso. Hay sueldos que exceden de lo que gana el porcentaje establecido para poder percibirse.
les da lo mismo. O sea, dicen una cosa, hacen otra. Y después cuando digamos, no se condicen, error administrativo. Pero ahí hay un punto, porque en Chile, en términos generales, en lo público, se dice una cosa, se hace otra y no pasa nada, ¿no es cierto? A mí me tocó ver un caso, y yo estuve en el sector público un pequeño periodo de tiempo, y fiscalizamos cosas fuertes, era mi entretención, digamos, y cosas que terminaron en la fiscalía algunas, otras en Contraloría, cosas bien, se subieron por los diarios, algunas. Y oye, y hay funcionarios que todavía están trabajando. Entonces, efectivamente, no le pasa nada a nadie con cosas muy graves, digamos, o se demora muchísimo Contraloría en hacer un sumario y sacar algo que hay que destituir a alguien, olvídese, y después depende del jefe de servicio más encima y se hace el leso, porque no sé. O sea, al final, realmente la corrupción al Estado, pero es que no le pasa nada a nadie, y mentir o prometer algo y después no hacerlo tampoco. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? O sea, pongamos en el escenario que se rechace este borrador constitucional, pues si se aprueba ya va a ser infiscalizable. Pero ¿cómo? Porque es un tema cultural, no sé, Vanessa, Josefina, ¿cómo lo ven ustedes? Por qué Chile es tan vulnerable precisamente a la corrupción, al no hacer la pega? ¿Por qué somos tan vulnerables a eso, digamos? ¿Por nuestra cultura simplemente no hay nada que hacer o se podrá hacer algo? Yo creo, Yo Martín, y creo que, voy a dejar a perdón, la José, que cierre, pero solamente voy a dejar una pelotita rebotando y ahí le paso la palabra a José. Nosotros siempre fuimos el país con menos corrupción de Latinoamérica. Nosotros siempre fuimos los tigres de la maleza. Nosotros siempre teníamos un país que era mucho mejor que todos los demás. En nuestro país no pasaban muchas cosas. Lamentablemente, este es el lado oscuro de la política de los acuerdos. José, todo tuyo. Tú es que cierras el programa de hoy. No, yo solo quería un poco decir lo mismo, no son todos, yo creo que aquí la mayoría es gente honrada, honesta, trabajadora, que cada día se levanta para ganarse, digamos, el pan que le permite vivir. Y lamentablemente son muy pocos, pero hacen mucho ruido los que no actúan correctamente. Entonces, yo trabajé en distintas instancias públicas y me consta que es la mayoría, el 98%, es gente súper trabajadora, súper comprometida, que se saca la mugre para hacer de este país un mejor país. Entonces, efectivamente, la manzana podrida no tiene que juntarse con todas las manzanas buenas porque al final va a terminar pudriéndola. Y la manera de pararlo está la legislación, está la regulación en términos generales, es fiscalizar. Y que yo destinaría más plata, en vez de estar imprimiendo constituciones, propuestas de constitución, contrataría gente para que pudiera fiscalizar, porque faltan manos. Y me refiero a fiscalizar no desde un punto de vista privado, como los ministros de las sombras, como ocurre en Europa, en Londres, en Londres, sino que tratar de poner todas las herramientas que hoy en día existen para que se apliquen. Y creo que la labor que hace la gente de afuera, periodistas, redes sociales, hace mucho, porque hoy en día lo que yo he visto es que las autoridades actúan de acuerdo a lo que dice la prensa, lo que dicen las redes sociales. Dicen que no van a interponer ninguna querella contra ella y tú lo revienta la prensa, cambian la decisión en la noche. Entonces, tenemos ese beneficio que son las redes sociales, la prensa, que hace una labor de fiscalización más activa que le corresponde a cada uno por ley de los distintos organismos. Y si es por cerrar, yo creo que en Chile somos muchas personas las que queremos a nuestro país, que actuamos honradamente, que tenemos principios y valores y que nos choca mucho esto y que por eso estamos en esto, para tratar de seguir siendo un país próspero, bueno y con gente buena. Martín. No, coincidir con Josefina, simplemente el llamado es una actitud. Yo coincido que la mayoría de las personas, me imagino que quieren ser honestas, digamos, pero siempre hay manzanas podridas. Y el problema es que tenemos la costumbre en Chile de hacernos los lesos, ¿ya? Y ahí está. Hay que defender el sistema, hay que defender la libertad. Jefferson lo decía, ¿no es cierto? El precio de la libertad es tener que defenderlo, la eterna vigilancia, en fin. Bueno, eso es, pues, no hacernos los lesos, porque aquí está lleno, cambia el alcalde de turno y todos los funcionarios de los CEFAM, de las postas, de los jardines infantiles, cambian a los parientes de los concejales, los amigos de los concejales. Bueno, eso hay que denunciarlo. Y no quedarnos callados, pues somos buenos para murrarnos, para quedarnos callados y no decimos nada. Bueno, ahora están las redes sociales, el Facebook, lo que quieran. Bueno, y la tremenda, yo te denuncio, bueno, yo te fiscalizo, tremenda herramienta, así que no nos quedemos callados y defendamos el país, porque si no la corrupción va a seguir avanzando con un cáncer y bueno, ojalá que el agua no esté muy caliente cuando nos demos cuenta, como decía Vanessa. Así es, quedan todos convidados entonces, estimados telepensantes,
A seguir, yo te fiscalizo. Creo que por lo demás es muy importante que los medios, hoy día en manos de la izquierda y la extrema izquierda, a favor del apruebo y que también se pronunciaron a favor de Boric, sean presionados por este tipo de instancias. Si yo te fiscalizo, tiene un número importante de gente que está haciendo presión detrás, no van a poder hacerse los lesos cuando salga un tema y van a tener que llevarlo en la agenda pública. Entonces, lo más importante es que nosotros vayamos teniendo cada vez mayores posibilidades de influir en esa agenda. Y por eso es que usted le ponga like a los videos de todos los canales de los youtubers que estamos haciendo, la otra pega, que es la de los que no hemos firmado a favor del apruebo ni a favor de Boric, que usted siga instancias como Yo Te Fiscalizo. Todas esas cosas, aunque sea media hora al día, porque si aquí llega a ganar el apruebo y se produce un descalabro mayor, lo que cada uno de los chilenos va a tener que preguntarse es, ¿qué hice yo para que esto no pasara? Y al menos apoyando este tipo de instancias, uno dice, bueno, yo estuve full con Yo Te Fiscalizo, dándolo a conocer, le hablé a la gente de esto, se puede hacer algo. Y cerrar nada más diciendo que la Asociación Chilena del Rifle ha logrado poner, por ejemplo, el tema de este desarme de la ciudadanía decente que estaba impulsando el gobierno para que no haya resistencia en el caso, ¿no es cierto?, de que todas las otras armas que están entrando ilegales sirvan para el control de la población. Bueno, aquí se armó un pequeño grupo de un par de personas, así como Yo Te Fiscalizo, y dijeron, no, a nosotros no nos van a pasar por la máquina con esta legislación, y lograron pararla. Entonces, acá, a mí me encantaría ver una agrupación de médicos que dijese, con mi conciencia no te metes. ¿Dónde está esa agrupación? ¿Dónde está esa agrupación? A mí me encantaría ver una agrupación de agricultores diciendo, con el alimento que le doy yo al país y que le proveo al país, tú no te metes. O sea, no te puedes meter con mi derecho a agua, porque si no yo no puedo alimentar al resto del país. ¿Dónde están todas esas agrupaciones? No te metas conmigo. Y si, imagínense, hubiera una red de agrupaciones así, más Yo Te Fiscalizo, y todos nos apoyáramos entre nosotros. Chile Libre es otra tremenda agrupación ahora que justamente está luchando por todas estas cosas. Entonces, mi estimado telepensante, no somos muchos. Yo diría que estamos entre los 5 y los 10.000, por lo menos desde este canal. Pero es somos mucho más que el Partido Comunista. Es un pequeño grupo bien movilizado el que hace la diferencia. Así que muchas gracias, Josefina, por haber estado hoy. Nos quedaron varios temas que seguramente vamos a retomar, sobre todo si es que ojalá ni Dios quiera, pero todo lo que viene en fiscalización es fundamental. Martín, nos vemos el próximo lunes. Qué bueno tenerte acá en Esfera Pública, siempre tremendo aporte. Un abrazo a los dos. Hasta luego, muchas gracias. Igual, adiós, gracias. Chao.